Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 1 de diciembre de 2024, aquí en el Estado de México. Nuevamente su amigo y servidor Emilio Alberto Camargo Hernández, alumno de la Universidad IEXPRO en el doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral. En este tercer cuatrimestre, ahora en nuestra materia Seminario de Estrategias de Defensa Oral en materia civil y familiar, con nuestro docente y catedrático, el doctor Guillermo Robles Nucamendi. Actualmente estamos versando en la unidad 1 con los principios que rigen el procedimiento en materia civil y familiar. En, en esta unidad, el principio que rige el procedimiento, nuestro objetivo principal es conocer esa estructura del procedimiento oral en materia civil y familiar, con la finalidad de que nosotros como alumnos estemos en una aptitud de desarrollar estrategias de litigio idóneas y necesarias para llevar a cabo un buen planteamiento de la defensa. Es por ello que nos vamos a hacer unos cuestionamientos para poder contestarlos, que serían los siguientes: ¿y en qué consiste cada uno de los principios que contiene la unidad 1? ¿Y en qué momentos se materializa cada uno de ellos? Luego entonces, los principios que rigen el procedimiento. En nuestra unidad 1 tenemos lo que es la oralidad, tenemos lo que es la inmediación, tenemos lo que es la publicidad, tenemos la concentración, la continuidad, la igualdad, la contradicción, la dirección, el impulso procesal y la preclusión procesal. Sin embargo, de acuerdo a nuestra actividad número 1, se hizo lectura del Gobierno de la Ciudad de México del año 2012, en sus artículos 971 al 1020 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Y en ellos establece que en el juicio oral familiar se observará especialmente los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad, concentración, dirección, impulso y preclusión procesal. Estos principios se van a materializar en juicio oral y juicio familiar. En el caso de la oralidad, el procedimiento se desarrollará preponderadamente en audiencias orales, en las que las partes promoverán y el juez resolverá oralmente, y a ninguna promoción escrita presentada en las audiencias se le dará trámite. En cuanto al principio de la publicidad, las audiencias serán públicas, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como los casos de excepciones establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y los que el juez considere en su tramitación privada. Asimismo, tenemos un tercer principio, que es la igualdad, donde las partes tendrán las mismas oportunidades, derechos y cargas procesales, y en este sentido el juez deberá atender los casos de equidad establecidos en las leyes para grupos vulnerables. Y así se desarrolla un cuarto principio, que es la inmediación. El juez tendrá contacto directo y personal con las partes, recibirá las pruebas en la audiencia de juicio, salvo las foráneas, y será quien dicte la sentencia definitiva, salvo lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en caso de suplencia de su ausencia. Y como un quinto principio tenemos lo que es la contradicción. Cada parte tiene derecho a oponerse y ser escuchada ante las promociones de su contraparte antes de que el juez decida lo conducente. También tenemos lo que es la dirección procesal. El juez tiene la potestad para conducir el proceso observando los principios del juicio oral y sus formalidades esenciales. En el caso del principio del impulso procesal, las partes
tienen la facultad para solicitar las diligencias necesarias que impidan la paralización del procedimiento en aquellos casos en que expresamente la ley exija su petición. Y en el principio de la preclusión, los derechos procesales se extinguen o pierden por el solo transcurso del tiempo, al no ejercerlos en el término o etapa procesal respectiva. Y un último, principio, tenemos la continuidad y concentración. El juez debe buscar en el menor tiempo posible y a través del menor número de actos procesales resolver una controversia ya planteada. En este caso, estos artículos están plasmados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Sin embargo, también nos dimos a la tarea de ubicar estos principios procesales, aterrizarlos a la entidad del Estado de México, igual en vigor, y en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México también hay un capítulo quinto de los principios rectores del proceso, y entre ellos tenemos un principio de exactitud. En ese principio de exactitud, en la substanciación de todas las instancias, los jueces guardarán y harán guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley, cualquiera que sean las disposiciones anteriores de las doctrinas practicadas y las opiniones en contrario. También en ese código tenemos un principio de método y de orden. Es decir, que los jueces no permitirán que una parte sea inoportuna e intempestivamente sorprendida por la otra por cuestiones no formuladas en la oportunidad correspondiente dentro de los términos de ley, ni que de cualquier otro modo se altere el método y el orden del procedimiento. También tenemos un principio que es probidad procesal. Los tribunales no admitirán promociones, recursos o incidentes maliciosos, frívolos o improcedentes. Los desecharán de plano y motivando debidamente la causa por la que se desecha e impondrá una corrección disciplinaria solidariamente al promovente e incluso al abogado patrono. También establece un principio de congruencia. Y aquí la ley prescribe encerrar en límites precisos la discusión jurídica. La decisión judicial se limitará a resolver sobre los puntos controvertidos. Y así dará origen a un principio de dirección del proceso. La dirección del proceso está exclusivamente confiada al juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones del código en comento y deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y en su caso sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la conclusión y las conductas ilícitas o dilatorias. En este rubro, pues tenemos los principios de la Ciudad de México y del Estado de México. E incluso en este procedimiento oral, ya sea tanto civil como familiar, existen todos estos principios rectores que aseguran un proceso justo, transparente y eficiente, que son los que acabo de describir principalmente de acuerdo a nuestra unidad 1. Sin embargo, haciendo un pequeño análisis también en materia familiar, obviamente de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a algunas jurisprudencias, de acuerdo a los usos y costumbres, en materia familiar tenemos también unos principios rectores y en este sentido tenemos lo que es el interior superior del menor. En este principio se prioriza el bienestar, desarrollo y protección de los menores en todas las decisiones y procedimientos legales que les afecten. Este principio busca asegurar que los derechos y necesidades de los niños
sean atendidos de manera prioritaria. E incluso también tenemos un principio de igualdad y equidad de género, que este va a promover la igualdad de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres dentro del núcleo familiar. En este entendido, busca erradicar cualquier forma de discriminación y garantizar un trato equitativo en las relaciones familiares. Asimismo, también hay un principio de proporcionalidad que establece que las medidas y decisiones deben ser proporcionales a la situación específica y orientadas a la solución efectiva de los conflictos familiares. Este principio se aplica en aspectos en la pensión alimenticia, en la custodia y en los regímenes de visitas, prácticamente. También tenemos un principio que es la autonomía de la voluntad. En esta se reconoce la capacidad de los miembros de la familia para tomar decisiones libres y responsables sobre su vida personal y familiar. Es decir, este principio es la esencia en cuestiones como el matrimonio, el divorcio y la adopción. También tenemos un principio que es la solidaridad familiar. Se destaca la importancia de la ayuda mutua y el apoyo entre los miembros de la familia. Busca fomentar relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el cuidado recíproco. Asimismo, también tenemos lo que es el principio respeto a la dignidad humana. En este principio se asegura que todas las acciones y decisiones en el ámbito familiar respeten la dignidad y los derechos fundamentales de los individuos. En este principio es clave para evitar cualquier forma de abuso, violencia o incluso algún maltrato dentro de la familia. También tenemos el principio de confidencialidad. En este se protege la privacidad de los asuntos familiares y personales en los procedimientos judiciales. También se garantiza que la información sensible y personal se maneje con discreción y respeto. Y por último, también hay un principio que es la subsidiariedad. Implica que las decisiones y medidas legales solo se adopten cuando es necesario y no existe otra solución menos intrusiva. Busca intervenir lo menos posible en la vida privada de la familia, respetando su autonomía y capacidad para resolver sus propios problemas. Luego entonces, estos principios son fundamentales para garantizar que las normas y decisiones en el ámbito familiar sean justas, equitativas y orientadas todo al bienestar de todos los miembros de la familia. Pues muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, muy buenas noches. Gracias.